Muy buenos días a todos, bienvenidos a las cápsulas Molins. Yo soy Bernat Marcillas y hoy estamos ya en la segunda entrega de este capítulo donde abordamos el tema de la iluminación técnica muy en profundidad. Acordaos que el otro día estuvimos hablando de iluminación, dijéramos, técnica para espacios tipo contract. Y hoy la idea es, tal y como os avancé en el otro capítulo, hablar de una iluminación tipo doméstica, ¿de acuerdo? Donde vais a ver también los tips importantes a la hora de elegir estos equipos. Tenemos referencias similares, pero con especificaciones singulares para lo que es el ámbito de la iluminación doméstica. Esto va a pasar aquí en las cápsulas Molins y empezamos, que hoy el capítulo viene cargado con mucha información. Pues bien, os voy a enseñar un poco como el otro día unos ejemplos a base de un par de imágenes donde vamos a ver dos espacios de ámbito, dijéramos un espacio dos imágenes de un espacio de ámbito doméstico donde vais a ver un tipo de iluminación bastante peculiar, distinta un poco a la que tiene algunos elementos singulares distintos a los que vimos el otro día, ¿de acuerdo? En este espacio que veis, en este salón, ¿de acuerdo? Vemos distintos elementos de iluminación. Por un lado tenemos un foseado donde tenemos una luz perimetral, una luz a base de retroiluminación, de tira de LED, ¿de acuerdo? Luego también tenemos algunos elementos singulares también dentro de lo que son las estanterías, también iluminados con un perfil de LED muy chiquitín, ¿vale? Y luego veis estos equipos, ¿de acuerdo? Estos equipos ya... Hago un zoom de la pantalla así más grande y vemos estos equipos empotrados en el techo, ¿de acuerdo? Que esto es un sistema que se llama Laser Blade, ¿vale? ¿Por qué nos gusta este sistema tipo Laser Blade de Wujini? Nos gusta porque es un elemento que lo que hace es precisamente esconder las luminarias. Tú no, dijéramos, tienes una sensación de corte en el techo, pero no ves los equipos, ¿eh? En este caso, estos equipos también son de 12 voltios, ¿de acuerdo? No necesariamente todos son de 12 voltios, pero en este caso también lo son porque llevan un carril oculto, ¿de acuerdo? Es un tipo de iluminación, obviamente también de LED, ¿vale? Es un tipo de iluminación también de 3000 de temperatura, 3000 grados de temperatura, que es ese contrapunto entre ese punto intermedio entre lo que es la luz de descripción cromática más fría y la luz más, dijéramos, caliente, la de 2700. Estamos en un punto intermedio, que es el que usamos nosotros en Molins. Y para estos equipos hemos utilizado lo que se llama un sistema de celdas, ¿vale? Los Laser Blade vienen con celdas de 4, 6, 8, de 2 y dentro de estas celdas hay de más y de menos apertura, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a esa historia de la intencionalidad de nuestra iluminación, ¿de acuerdo? Entonces veis aquí en este ejemplo tipo Laser Blade y luego a continuación también vemos en este ejemplo una iluminación a base de retroiluminados y aquí veis también estos equipos tipo Laser Blade que nos permiten, dijéramos, generar una luz oculta que se llama. No vemos el equipo como tal, el haz de luz, sino que la luz está donde tiene que estar, que es iluminando los elementos en concreto, ¿eh? Aquí también, repito, hemos utilizado distintos tipos de luminarias, distintos tipos de aperturas, unas de 12 y otras de 32 grados, ¿eh? Recordar que para iluminar bien un espacio tenemos retroiluminados a base de tiras de LED, luego tenemos este espacio tipo Japo, que también nos crea este retroiluminado hacia el pasillo, y luego tenemos una luz decorativa, un poco jugando con estos tres elementos, conseguimos un tipo de iluminación óptima para un espacio. ¿Cómo lo grafiamos a nivel de planos? A nivel de planos lo vemos aquí, en este planteamiento, ¿vale? Este es un poco distinto, ¿de acuerdo? Al que os explicamos anteriormente. Esperemos que sea un poco refresque la pantalla. Y aquí veis que los equipos, ¿vale? Aquí me voy un poco a definir en este punto. Tenemos equipos, esto sería toda la canal del Laser Blade, ¿de acuerdo? Esta sería toda la canal que va empotrada en el techo y vemos que hay equipos de 32 grados, ¿de acuerdo? Y luego vemos equipos de 12 grados, ¿eh? Volvemos un poco a esa historia de la teatralidad y la luz general. Aquí, en este caso, en la entrada me interesaba que se generaran manchas de iluminación en el parquet. En cambio, en el pasillo jugamos a una combinatoria entre luz, dijéramos, general de 32 grados de apertura, con equipos, dijéramos, más grandes, y luego jugamos
con equipos más pequeñitos, dijéramos, para cubrir zonas más puntuales, porque aquí en este caso teníamos ya una iluminación decorativa muy marcada. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, tanto aquí como en el salón, en el pasillo como en el salón, estos son, dijéramos, los ejemplos, veríamos esta descripción, dijéramos, de los equipos de iluminación. Aquí, si os fijáis, también tenemos un tipo spot, ¿vale? Que era el tipo de iluminación ese que veíamos en el carril, y este spot ilumina un cuadro, ¿eh? Fijaros que hay un spot a izquierda y otro spot centrado para iluminar de manera puntual ese cuadro. También los cuadros, que sepáis que se pueden iluminar de maneras distintas, un bañador general o a base de spots, que lo que haces es generar una mancha en el cuadro, ¿de acuerdo? Hay como distintas escuelas con esto en función también del dramatismo y la teatralidad que se le quiera dar a esa obra de arte. Volviendo a la selección de producto que anteriormente en el vídeo anterior decíamos de esto, ¿no? De buscar en el gran mundo de enciclopédico de la iluminación, yo os hago un poco dijéramos, el viaje directo a través de la web para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a continuación nos iríamos en la web de Guccini, por ejemplo, que es el ejemplo que nosotros estamos usando, nos iríamos a producto de interior, ¿de acuerdo? Nos iríamos a seleccionar este producto y en este caso nos iríamos a downlights, ¿vale? Downlights son los focos empotrados de techo, ¿de acuerdo? Es un poco como se dijéramos, refieren a nivel general. Veis que hay, dijéramos, lo que es el láser, ¿vale? Que es el laser blade, este tipo de iluminación que usamos, que es rectangular y muy finito, que por cierto lo veréis en un próximo capítulo donde vamos a ir a fábrica y donde ahí nos van a explicar los pormenorizados de este tipo de equipos, los veréis, nos va a explicar un técnico el cómo y el por qué funcionan, pero dijéramos yo os explico a nivel de contexto de usuario cuál es la funcionalidad, ¿de acuerdo? Y qué maneras hay de buscarlo y de seleccionarlo. Iríamos a un producto en concreto, ¿vale? Que en este caso sería el Laser Blade XS, que es el más pequeño de la gama y es el equipo más, dijéramos, más nuevo, más novedoso, con la tecnología más puntera. Y aquí veríamos que es un equipo de 1, 2, 3, 4, 5 celdas, 2, 4, 5, correcto. ¿De acuerdo? Y bueno, que aquí cogemos un poco la escala humana, que la vais a ver. Estos son los distintos tipos de acabados. En fin, bueno, esto es nivel de atrecho. Aquí ya en la web también veis los distintos grados de apertura, más pequeña, más grande y todavía más grande, estos tres niveles de apertura, ¿de acuerdo? Y si ya nos vamos más abajo, aquí hay una pequeña descripción y aquí volvemos otra vez a lo que estuvimos hablando el otro día, donde tenemos la temperatura, tenemos el grado de apertura, potencia, clasificación IP, ¿de acuerdo? Y el control, ¿de acuerdo? Si nos vamos otra vez al equipo, nos iríamos a seleccionar el de temperatura 3000, ¿de acuerdo? Porque es la temperatura que en Molins nos gusta. Para según qué funcionalidades nos iríamos a, en este caso habéis visto el plano, que hay algunas que son 12, con lo cual es una apertura chiquitita, y hay algunos que son 32, que es una apertura más grande. Luego nos iríamos a la potencia, que en este caso veis que sí que aquí ya hay mucha potencia, porque en este caso este tipo de iluminación puede ir por carril, con lo cual va a 12 voltios, o puede ir, dijéramos, de manera independiente, con lo cual hay distintos niveles de potencia y esto es en función también del tamaño. Uno pequeñito pues consume pues 6 vatios y un equipo más grande pues se va a pues, hasta casi los 30, ¿de acuerdo? Esto va en función del tamaño del equipo y de la potencia que se requiera. Aquí en IP, veis, tenemos de IP20, que es el que decíamos de normal, y podemos llegar a IP43, que es, dijéramos, para un interior de ducha, ¿de acuerdo? O encima de una bañera. Y el tipo de control, ¿vale? Que era la regulación, otra vez tipo DALI, ¿de acuerdo? Entonces, nos iríamos, ¿veis? Todos estos equipos, ¿de acuerdo? Todos estos son los distintos equipos, distintas celdas y con, como veis, aperturas distintas, temperaturas distintas, el foco siempre, lo que es el tipo de descripción de iluminación, que es el CRI, la calidad de la iluminación siempre es la máxima, y tenemos las potencias
en concreto de cada equipo, 4 vatios, 6 vatios. O tenemos, por ejemplo, el sistema, lo que son las potencias, ¿de acuerdo? Lo que es la potencia del equipo y la capacidad de lumens que tiene el equipo. En este caso nos llega hasta 400 lumens, ¿de acuerdo? Esto sería un poco para que os pongáis en contexto, dijéramos a nivel general, a nivel de interiorista, de cómo proyectista, arquitectos, de cuáles son los pasos y cuáles son los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un tipo de equipo en un espacio concreto y cuáles son los elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar vuestro espacio. Pues como veis, el tema de la iluminación da para hablar largo y tendido. Hemos hecho un capítulo donde hablábamos de la expresión conceptual, hemos hecho un primer capítulo de iluminación retail, ahora estamos haciendo otro capítulo de iluminación doméstica y luego vamos a ir al showroom de Gira donde vamos a ver un pormenorizado de todo de iluminaciones y de ejemplos muy concretos que seguro que os va a gustar mucho. Nada, estos han sido la cápsula de hoy, espero que os haya gustado a todos y a todas y nos vemos en siguientes capítulos. Muchas gracias por estar ahí y un fuerte abrazo a todos.